Hola jóvenes, me presento, mi nombre es José Manuel Núñez Medina y vamos a entrar a la NIF Serie A, que es el marco conceptual, y sobre todo el día de hoy vamos a ver sobre la NIF A1. Como ya veníamos comentando en las clases pasadas, las NIF se generan por medio del CINIF, que se dedica a investigar o ocultar que toda la situación o realidad económica que se está viviendo en el país se adecue las normas adecuadas con la finalidad de que se generen los medios para poder presentar y revelar y evaluar adecuadamente la información financiera y que estén adecuados los estados financieros. Como les explicaba en el curso anterior, en esto nos vamos a, sobre todo, a dirigir todo el contenido sobre la serie A, que es el marco conceptual, que nos ayuda para entender las demás NIF y de ahí eh, nace el origen de las otras normas de información financiera y la finalidad de nuestra norma de información financiera. El día de hoy vamos a ver la NIF A1, que es la estructura de las normas de información financiera. ¿Qué nos dice esta NIF? Bueno, en principal, pues su objetivo es establecer cuál es esta estructura y establecer el marco conceptual en el cual se van a desarrollar las NIF y algo sobre las NIF, normas de información financiera particulares. El alcance es para todas las empresas que emitan estados financieros conforme a esta normatividad, que es las normas de información financiera. ¿Qué es lo que nos muestra esta norma de información financiera? En un principio, nos muestra la definición de la contabilidad y nos habla que la contabilidad es una técnica. ¿Por qué se habla que es una técnica? Pues contamos con la norma nos genera un conjunto de herramientas que nos indica el cómo vamos a registrar la información financiera en diferentes aspectos. Nos da las pautas en cómo debemos de presentar esa información financiera, los estados financieros, cómo se debe de evaluar adecuadamente, o sea, cómo se debe de dar el valor monetario a todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad o una empresa, y nos dice la forma en que también se debe de revelar situaciones importantes para que esté completa nuestra información financiera y cumpla con su principal objetivo, que ya hablamos, que es que sea útil para la toma de decisiones. Entonces hablamos de una técnica que nos va a permitir que se registren todas las operaciones que afecten económicamente a una entidad. ¿A qué se refiere este? Que necesitamos tener un adecuado registro de nuestras operaciones que afecte nuestra economía o la economía de nuestras entidades o de las entidades a las que les llevamos la contabilidad. Por decir, al momento en que compramos algo, gastamos algo, por ejemplo, compramos productos de limpieza para nuestra empresa, pues está afectando económicamente porque en primera disminuyó nuestro efectivo y a su vez, pues obviamente al momento en que realizamos algún tipo de gasto, nuestra ganancia va a ser menor, afectó económicamente a nuestra entidad. No solo se refiere en que afecte económicamente mediante el flujo de efectivo. ¿A qué me refiero con el flujo de efectivo? La entrada-salida, sino que también de aquellas operaciones que posteriormente van a tener una afectación económica, puede ser actual o no. Eh, o que no solo produzcan eh, o, actual o a futuro una entrada o salida de efectivo, sino que también disminuye el valor de alguno de nuestros activos. Por ende, afecta económicamente a mi entidad. Puede ser positivo, puede ser negativo. Vendemos, generamos, a lo mejor vendemos al contado, vamos a vender, generamos dinero, afecta económicamente a la entidad. Vendemos a crédito, se supone que ya tenemos una venta, que ya nos generó un ingreso, que tenemos un ingreso, una venta, pero en un futuro sabemos que vamos a recibir ese dinero, o es muy probable. Eh, Prestamos dinero, afectó económicamente a mi entidad. Cobramos, afectó positivamente a mi entidad. Por ejemplo, tenemos el caso de los activos, y me refiero a que los activos a largo plazo, como por ejemplo, como un coche, compro un coche,
Obviamente, con la compra del coche, mi empresa le afectó económicamente, ya que tenemos un activo, tenemos un coche, pero a su vez, a lo mejor me generó una deuda porque yo compré ese coche a crédito, aunque también lo pude haber pagado al contado y a mí me afectó mi banco. Pero en el transcurso del tiempo, independientemente de lo que hablamos monetariamente, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Pues el coche va perdiendo su valor. ¿Por qué pierde el coche su valor? Uno, por el mismo paso del tiempo. Si yo compro un coche hoy, no va a valer lo mismo en 5 años, él se va depreciando. O también puede ser por su uso, pues entre más lo utilizas, ese coche se va desgastando más, va perdiendo su valor. Si bien es cierto que aquí no implica que va a haber una entrada o salida de efectivo, sin embargo, como el valor de mi coche va disminuyendo y eso me va generando a mi empresa que disminuyan mis ganancias, o sea, me va generando un gasto que no genera flujo. O sea, un gasto que no va a representar una salida de dinero, sino que se va a reflejar en la pérdida del valor de mis activos. Entonces, todas estas operaciones que afectan económicamente a una entidad, nosotros las tenemos que contabilizar. En pocas palabras, registrar y con este registro vamos a producir información financiera. Y la información financiera va a estar expresada en nuestros estados financieros, que son los que nos van a servir para la toma de decisiones. Y aquí nos dice algo bien importante la norma de información financiera, que esto incluye operaciones que afectan económicamente a una entidad, que puede ser transacciones a una venta, doy un producto, me pagan. O doy un producto, me quedan a deber, pero tengo un pagaré, un documento por cobrar, el cual posteriormente, como su nombre lo dice, voy a hacer uso del mismo para recuperar ese efectivo. Hay una transacción, puede ser entre dos entes. También existe lo que hablábamos hace rato, que son las transformaciones internas. Compramos un coche, compro una computadora, compro una casa, bueno, sobre todo lo pasa de la casa, compro una silla y todo eso que pasa con el tiempo, que con su uso o por el simple hecho de que pase el tiempo, pues va perdiendo su valor. O sea, ya no podemos decir que un coche que yo compré hace 2 años en 100,000 pesos, todavía después de esos 2 años siga valiendo 100,000. Por lo general, como lo usamos mucho o por el tiempo, pues obviamente ya su valor va disminuyendo. Lo mismo pasa con los activos, todos aquellos que son activos fijos, por decirlo de alguna forma, que son activos tangibles y que su valor es fuerte, que nosotros lo compramos para uso mayor a 1 año. Con el paso del tiempo, estos activos se van depreciando, sufren, o en pocas palabras, sufren transformaciones internas. O otro ejemplo puede ser que un coche, un coche, tuvimos un percance, hubo un daño y ese daño obviamente disminuyó el valor de mi coche. Hubo una transformación interna. A eso se le conoce como transformación interna. Y hablamos de otros eventos, o cuáles son otros eventos, pues aquellos que no incluyen, que no son transacciones ni son transformaciones internas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es la inflación. La inflación, ¿qué hace con el paso del tiempo? Pues disminuye por lo general el, el, ah, en el caso de los billetes, por ejemplo, cuando hay una época inflacionaria, por lo general el dinero se devalúa, va perdiendo su valor, o eso que implica que, por ejemplo, dentro de determinado tiempo, si yo quiero comprar un coche y en tiempos de inflación, quiere decir que el valor del coche se va inflando, porque pues a su vez en nuestra moneda no está siendo tan fuerte, o por las cuestiones económicas, pues van de la oferta y la demanda, o todas esas, pues van surgiendo la inflación. Por ejemplo, actualmente hay una tasa de inflación de aproximadamente el 6%, 7%, y obviamente eso va a afectar que los productos suban
suban su valor, que incrementen, que ya no eran como hace un año, que vayan incrementando el valor de esos artículos. Pero eso que produce, por ejemplo, existen produ- eh, cuentas que son monetarias y cuentas que no son monetarias. Por ejemplo, en el caso, ahí pasa el efecto contrario, ¿verdad? Que yo tenga eh, un terreno o tenga un coche, tenga una computadora. Ojo, no estamos hablando de esa transformación por su uso por el paso del tiempo. Estamos hablando de los activos en sí. ¿Qué va a pasar? Que con el paso del tiempo, pues el terreno, como el que pierde el posicionamiento financiero es el billete, el dinero, el cash, el efectivo. Entonces, ¿qué implica? Que ese terreno, si yo, por ejemplo, ese terreno lo tengo, que como hay época inflacionaria, el terreno no va a perder su valor por la inflación, al contrario, va a incrementar su valor. Todos los activos, todas las partidas que no son monetarias, como los activos fijos, incrementan su valor con la inflación. ¿Eso qué implica? Que yo tenga que dar más billetes porque el billete ha perdido su valor adquisitivo. Entonces, yo tenga que dar más billetes para adquirir eso. Entonces, otros eventos que pueden afectar mi información financiera es un ejemplo es la inflación, que con el paso del tiempo puede darse que incremente el valor de algunos activos porque, porque el dinero, el cash, ha perdido su valor adquisitivo. Entonces, eso implica que mis activos valgan un poco más al nuevo valor que tiene la moneda en comparación con la inflación que tenemos. Bueno, es un ejemplo. Otro concepto que nos da la NIFA 1 son las normas de información financiera, que ya lo hemos platicado un poquito, son los pronunciamientos generales que debemos de acatar al momento en que generemos nuestra información financiera, que son tanto conceptuales, que es toda nuestra serie, así como las normas particulares, que en el caso de la sesión pasada vimos las otras normas. Aquí nos vamos a referir a la serie B, a la serie C, a la serie D y a la serie E. Y estas eh, van dirigiendo del cómo se debe de presentar, revelar y evaluar esa información financiera representada en nuestros estados financieros. Y he hablado mucho de información financiera, pero pues, ¿qué es la información financiera? Vamos. La información financiera es aquella que emana de nuestra contabilidad. Como ya les explicamos, la contabilidad produce mi información financiera, el registro contable me va a producir mi información financiera. Y esta información financiera es cuantitativa. ¿O qué se refiere? La podemos cuantificar, le podemos dar cantidades. Sobre todo, le podemos dar el valor en unidades monetarias. Es por eso que hablamos mucho de evaluación. Evaluación es igual a dar valor monetario a nuestras operaciones. Esto lo debemos de generar en unidades monetarias. Y además es descriptiva. Describe la situación económica y financiera de una empresa, una institución. Y además, esta nos va a mostrar la posición que guarda, cuánto tenemos de bienes y derechos, y esos bienes y derechos que tenemos, cuántos provienen de deudas, o cuánto proviene de nuestro trabajo, o cuánto proviene de las propias fuentes, de nuestra propia inversión. Y asimismo el desempeño financiero, que también está trabajando, estamos generando ganancias, conforme tenemos la actividad, estamos generando pérdidas, y su único, bueno, no es su único, pero el objetivo principal es que sea útil para la toma de decisiones. Ya lo habíamos platicado en la clase pasada, que en base a esa información financiera tomamos decisiones internas dentro de la organización sobre si comprar más activos, mejor hay que darnos, poner más sucursales, es mejor no moverle, vendemos la empresa, nos conviene más quedárnosla, cómo vamos a generar más ganancias y utilidades. Pero, asimismo, le sirve a los acreedores. Por ejemplo, el banco. ¿Le presto a la empresa o no le presto a la empresa? ¿Cómo voy a saber? Ah, pues voy a medir su estabilidad en base al análisis de su información financiera. El gobierno, esta empresa está ganando, pues debe de pagar impuestos en base a las ganancias. Esta empresa no está ganando, pues obviamente no va a pagar impuestos. Eh, y aparte, al gobierno le sirve que las empresas estén estables porque también van a ser una fuente de empleo.
Está también, por ejemplo, los inversionistas. ¿Me conviene invertir en una empresa o no me conviene? Pues yo lo voy a ver mediante el análisis de sus estados financieros, o sea, la información financiera. Entre algunos otros miembros que vamos a ver más adelante, eh, es muy importante la información financiera. En este caso, su manifestación fundamental, donde vamos a ver reflejada totalmente toda esta información financiera, son los estados financieros, que más adelante vamos a ver que para en caso de las empresas con fines de lucro tenemos 4 estados financieros básicos, y para el caso de las empresas sin fines de lucro son 3. Más adelante lo vemos. Por esta vez los dejo hasta aquí. Esta es la primera sesión de la norma de información financiera A1. Seguiremos con la sesión A2. Muchas gracias, jóvenes.